plantea como precursor de la sociología el analizar la sociedad moderna, ¿no? Cómo él se nutre de la sociedad moderna, él nace en el mundo de la sociedad moderna. La sociedad moderna es lo que vivimos nosotros como el sistema capitalista, ¿no? ¿Qué representa la sociedad moderna? Los estados-nación, los estados nacionales, la emergencia de los mercados burgueses, el mundo tal como lo vivimos hoy en día, ¿no? Básicamente. Entonces él se pregunta, bueno, pues, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué la sociedad cortesana, la sociedad se ha transformado tanto con esta modernidad? ¿Y qué es lo que representa la modernidad, ¿no? Como elemento de conformación de esta nueva sociedad, de este modelo nuevo de organización social, ¿no? Donde estamos, acá lo que falla es esa ventana de acá. ¿Qué falla? Ese periodo básico, ese es el mundo que él tiene que analizar y sobre todo que él tiene que explicar, porque las personas, mejor dicho, los investigadores sociales, los historiadores, los sociólogos, tienden a explicar por lo general en base a experiencias vividas o a los intereses grupales. En este caso, Norbert Elias se haya situado más o menos entre el 30 y el 40. Como se haya situado en el 30 y el 40, estamos hablando de la época de conformación del nacionalsocialismo en Alemania. Justo en el 30, cuando él empieza a emerger, y el 40, él se halla en la emergencia. ¿Cuándo el nacionalsocialismo toma el control de Alemania? 1933. Entonces es ahí donde Norbert Elias se da cuenta de que uno empieza la represión, ¿no? Contra los intelectuales liberales, ¿no? Empieza a ser perseguido por el nacionalsocialismo. Y él opta por irse primero a Suiza, donde no consigue nada, luego se va a Francia y luego se va a Inglaterra, donde va a radicar. En el transcurso de su periplo, de su diáspora personal, el tipo se encuentra con que su padre fallece de trajín y su madre es recluida en los campos de concentración, en un campo de concentración que es de Auschwitz. Entonces, en ese periplo del 30, 40, él produce sus dos grandes obras, ¿no? La primera es La sociedad cortesana y la otra es La Humanis Conditio, que es paralela a una obra que surge después de los 40, que se va a llamar, que tiene un título muy original. ¿Se acuerdan ustedes de Hannah Arendt? Hannah Arendt era una filósofa alemana que agarra y analiza lo que es el por qué se da, o sea, su pregunta es esta, ¿no? ¿Por qué se da la gran el holocausto? ¿Cuáles son las causas que motivan a que se dé el holocausto? Y uno de los elementos que coge Hannah Arendt es a la obra esta de Elías, ¿no? Para explicar hasta cierto grado, intenta y explicarse, ¿no? Cómo una sociedad tan avanzada, y es la pregunta que se hace a Elías, ¿no? Posterior a la sociedad cortesana, él desarrolla ese planteamiento y continúa con sus ideas, desarrolla ese planteamiento de qué es lo que pasa, ¿no? Una sociedad tan avanzada como la alemana, imagínense que era capaz de desarrollar industria, que fue capaz de crear, ¿no? Un cohete espacial, que eran las B-2, ¿no? Unificar Europa, utilizar las primeras computadoras. La IBM tenía su sede principal en Alemania y se encargaba de manejar todo el tránsito de locomotoras de toda Europa unificadamente, con tarjetas, ¿no? Ustedes saben que cuando postulan a la universidad, ¿qué hacen? Utilizan una computadora que marcan así las textos. Igualito ese tipo de computadoras, esos primeros procesadores de información,
se emplearon en Alemania. Entonces, o sea, estamos hablando de una sociedad con una capacidad de desarrollo industrial fue increíble. Yo por haber visto unas fotografías de la invasión a Rusia, donde se ve a la ingeniería alemana haciendo un puente de troncos con herramientas prácticamente que son del siglo XX, o sea, son del siglo XXI. Tienen unos taladros que giran ahí, que hacen unos huecazos para meter perros, ¿no? Y eso lo tenemos hoy en día. Digo, ¿qué tan avanzados eran los alemanes? O sea, llegar a esos niveles de desarrollo tecnológico masivo, ¿no? Porque eso era masivo el grado de industrialización que hacían. Acordamos que fueron capaces de luchar contra el mundo, ¿no? Toda Europa unificada en manos de alemanes, enfrentada a la gran industria norteamericana y a lo que quedaba de la industria soviética. Entonces prácticamente era todo el mundo occidental que se oponía a la Alemania nacionalsocialista, ¿no? Entonces si es una sociedad de tantos logros, o sea, tecnológicos para aquel momento, para el momento que vivía Norbert Elias, y es una sociedad de tantos logros filosóficos, ¿no? Estamos hablando de una sociedad que ha impuesto ¿cómo le llaman? A la ilustración alemana. O sea, la ilustración no solo es francesa, no solo es inglesa, ¿no? Esa transformación del pensamiento filosófico, del pensamiento mercantil, el pensamiento sociológico, no solo se da en el contexto de Francia, de Inglaterra, sino también se da en Alemania, ¿no? Entonces, si es una sociedad tan avanzada, con sus búnkeres, sus grandes ciudades, sus viejas ciudades, ¿no? Entrar a Nuremberg, a Bremen, en 1920, 1930, era como trasladarse a una sociedad, a Londres, ¿no? Y con ese tipo de desarrollismo urbano, ese tipo de desarrollismo cosmopolita, ¿no? Entonces, esa parte de la condición humana, Y esta primera obra es fundamental, ¿no? Para entender a Norbert Elias y el esquema de planteamiento que plantea él. La sociedad cortesana. ¿Qué pasa con la sociedad cortesana y las configuraciones sociales? ¿No? Miren ustedes a ver a quién ven, ¿qué se ve ahí? Eso es clase alta. Clase alta, pues. ¿Qué quieren ser? Se ven rituales. Claro, la clase alta, pues. Formales, dice, ¿no? Formales, dice. Miren su palabra de su compañero, ¿eh? Formales. Ya. Otro adjetivo. Elegante. Nobleza. Elegante. Luego, Nobleza, pues. nobleza, ya. ¿Qué más? Ceremonia. ¿Qué más? Son civilizados. Pitucos, profe. Son pitucos, ¿no? Son los Maldini, ¿no? Él se plantea eso, ¿no? ¿Qué pasa con la sociedad cortesana, ¿no? ¿Cómo? Y hay un relato clásico, ¿no? Que es el clásico que nos hace estudiar nosotros en la maestría, el doctorado, etcétera, ¿no? Que se nos plantea como modelo de análisis, ¿no? Norbert Elias y la sociedad cortesana. El origen de las formas y de los modos. Ustedes saben que esto es propio de fines del siglo XVII, XVIII, no, es centralizado en el siglo XVII y XVIII. Son formas avanzadas, entre comillas, de una evolución de la sociedad feudal, ¿no es cierto? Pero estamos hablando acá de una domesticación de las formas de interacción social propias de un tiempo histórico.
palabras clave, ¿no? Tiempo histórico. Una figura representativa clásica, ¿no?, de la sociedad cortesana es esta imagen, ¿no? ¿Qué utilizan para comer? ¿Qué utilizarán para comer? Cubierto. Cubiertos. Cubierto. Modales. Los modales. Modales. ¿Qué más? Caramelo, así. Una estética, una etiqueta social. Nicole, todavía tiene un punto de Nicole, que no me dio muchas veces. Ya probaste. Ya probaste Nicole. Entonces, y uno, ¿qué utiliza para comer, no? Hoy en día en su casa, a ver. Mano, ¿no? Mano. No, ni modo. En la pollería, ¿qué se utiliza? Sí, tenedor, hoy en día te dan, ¿no? Pero antes, ¿qué se utilizaba? O sea, te vas a McDonald's y ¿qué utilizas? La mano, ¿no? Porque te dan piecitas de pollo que son chiquitas y son comestibles. ¿No? Y comes con la mano, ¿no? El mundo romano, ¿qué utilizaba? La mano. La mano. No utilizaban cubiertos. Cubierto. Los chinos, ¿qué utilizaron? Ese palito. El palito, ¿no? El palito chino. En determinado momento de los tiempos históricos, cada sociedad tenía sus formas y sus modos de ingerir los alimentos, ¿no? Y eso es lo que se plantea, ¿no? Entonces, esta evolución, entre comillas, de estas formas, de estos modos de entablar relaciones, o sea, de cómo se dan estas relaciones en el hecho mismo de la comida, de lo cotidiano, es lo que una de las interrogantes que plantea pues Norbert y ve que van cambiando en el tiempo y se van complejizando, ¿no es cierto? ¿Qué más puedes aportar? ¿Ah? ¿Cuál? Sobre Las formas. pensamiento sociológico, sobre teoría sociológica. Sobre teoría sociológica. Ya, ahorita nos complementos. Revisa ahorita en tu esto para que complementes. Toque. No, tengo otro libro, he leído un libro de Alain Furain, Sociología de la Acción. Sociología histórica. Si ustedes no utilizan, ustedes van a una cena de gala. ¿Y qué les plantean en una cena de gala como elementos para digerir alimentos? Uno, que no vas a comer para llenarte, ¿no? Va a ser medido. Segundo, vas a utilizar determinado tipo de cubiertos, ¿no? Mientras más compleja era la situación, más compleja se hace la interacción con los elementos, ¿no? Pueden existir una mesa de 5 cubiertos, ¿no? ¿Cómo es? Hay 12 cubiertos. 22 cubiertos. ¿Estás trabajando en Torino? De conocer. ¿Qué? Sí, triste. Entonces, eso es lo complejo, ¿no?, que se empieza a hacer la vida, ¿no? Y eso implica también, dicen, una princesa llega de Venecia a París, llega con un tenedor y le preguntan, ¿no?, ¿y eso qué es, no? ¿Qué es un tenedor? Un tenedor es un tenedor para la princesa, ¿no? Pero para la sociedad cortesana de aquel momento no sabían ni cómo utilizar el tenedor. En determinado momento, cuando la sociedad cortesana estaba conformándose, empiezan pues a encontrarse con que había que adscribir determinadas formas y modismos, ¿no?, de diferenciación, de complejidad de los mismos elementos, ¿no? Acordemos que la sociedad cortesana surge justo con la emergencia del Estado absolutista, en lo económico y lo político. El Estado absolutista es ese periodo de concentración del poder en torno a la figura del Estado nacional, pero bajo la emergencia todavía de las monarquías. Un ejemplo de Estado absolutismo de máximo esplendor acá van a ser, por ejemplo, el periodo borbónico. ¿Se acuerdan del periodo
nacional, eliminar los micromercados que existían, y ahí salta el Tupac Amaru y le quiere cortar la cabeza a él. Ya. Entonces, eso es el Estado absolutista, ¿no? Que va paralelo a la sociedad cortesana y sus configuraciones sociales. Entonces, eso es lo que plantea, ¿no? Uno de los planteamientos básicos que hace nuestro querido, ¿no? Dice, ¿no? En la corte no importa nunca la realidad, sino siempre lo que significa respecto a determinadas personas. No se juzga nunca de las cosas por lo que son, sino porque las personas, sino por las personas a quienes conciernen. La corte, ¿no? Esta figura emblemática, ¿no? ¿Cómo ejercer poder y control de un mundo nuevo, de una nueva estructura política que existía, que era el Estado Nacional? ¿A través de qué? El surgimiento de la corte, la gran corte, ¿no? Y la corte estaba dada en la estilización, de la continua estilización de las relaciones feudo-vasalláticas, ¿no? ¿Se acuerdan de los trabajos? ¿Han leído ustedes sobre las relaciones feudo-vasalláticas en su curso de feudalismo? Claro. Sociedad feudal. Sí, ¿qué han leído? ¿Dónde ha estado Sharon? ¿No ha venido? Esta dinámica de esta sociedad cortesana y las estructuras que poco a poco se van concentrando, transformando, modificándose en el tiempo, es objeto de estudio de nuestro querido viejito Norbert Elias. Él nace en el 87, muere en el 90 en Ámsterdam. Qué increíble, ¿no? Fundó la sociología figuracional, ¿no? Que tendría un campo académico hasta el 70. ¿Me pueden creer que Norbert Elias ejerce nada más 10 años? Cerca de 10 años. Desde el 20 años, desde el 50 hasta el 65. Y en el 70 ya deja de ejercer. O sea, ya no figura ya dentro del mundo académico. Es algo simpático, ¿no? La señorita, la reina ha llegado tarde. Se le ha subido la sociedad cortesana. Por ejemplo. ¿Cómo encuadrar al reinado que han hecho ustedes en la visualización de una relación de dominación, una relación social? O sea, ¿qué es lo que han recreado ustedes al momento de decir a mitología? Una sociedad cortesana. O sea, estamos hablando de la reina y su paje, no su rey, ¿no? La reina y el rey. A ver, en el mundo moderno, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos reyes. La sociedad moderna plantea la emergencia de reyes. ¿Qué hubiera hecho la Revolución Francesa con el señorito Ojeda? ¿Qué hubiera pasado? ¿Dónde está Robespierre? No ha venido. El exiliado Robespierre. ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo Robespierre? ¿Se acuerdan? Robespierre a todos los enemigos de la revolución los mataba. Pues después lo cortaron ahí, pues. Y le cortaba, claro, pero uno de los grandes logros de la revolución fue cortarle la cabeza a los reyes. Una intendita. Mala suerte, señorita Ojeda, llegó tarde. Asume las consecuencias. Entonces, esto es, ¿no?, lo simpático de Norbert Elias, ¿no? El plantearse este anciano mundo, que dicen el anciano mundo en transformación al nuevo mundo. El mundo nuevo es el mundo moderno, donde no existen los reyes, no existe la realeza, pero hay que estudiar este mundo, ¿no? Este mundo de esta sociedad cortesana, ¿no?, que se va transformando, ¿no? Aquí está. Como les decía, ¿no? Norbert Elias, estas son ediciones, pero el libro original
finales de 1930. Y permanece oculto, ¿no? A veces los profesores agarramos, hablamos y alguno de los estudiantes coge los apuntes, ¿no? Los apuntes, las notas de clase, ¿no? Y esas notas después se publican, ¿no? En el caso fue su tesis de Norbert Elias, ¿no? La tesis de Norbert Elias. La sociedad cortesana, primera obra, luego sociología fundamental, su periodo de docente de sociología, la sociedad de los moribundos, el proceso de civilización, ¿no? Sobre el tiempo, la sociedad de los individuos, deporte y ocio en el proceso de la civilización, ¿no? Y acá su obra, que es La Humanum Condition, que es paralela a la obrita esta de Hannah Arendt, La Condición Humana, de Hannah Arendt, ¿no? Donde se pregunta a Hannah Arendt lo mismo que se va a preguntar Norbert Elias, ¿no? ¿Por qué la sociedad moderna permite esas transformaciones, ¿no? Esos procesos radicales? Y ahí les he preparado un slide de tiempo de reflexión para que no se duerman. Hay una película que se llama La Ola, ¿ustedes la han visto? La ola. Este es un análisis de la ola. Cómo la sociedad va creando estos elementos de concientización, de disciplinamiento social, ¿no? Ustedes saben de que uno de los elementos que plantea la sociedad cortesana, ¿cuál es? La utilización en la mesa, que es lo que hace el Norbert Elias, cubierto, ¿no es cierto? Tú no puedes comer sin cubiertos, ¿no? Tú no puedes tomar agua si no tomas en vaso, ¿no? No puedes tomar tu té si es que no es en una taza de té, o café en una taza de café. Y así, ¿no? O hervir el agua no lo vas a hervir en una olla, la tienes que hervir en la tetera. O el hervidor, ¿no? La olla, más. Y si vas a cocinar, utilizas la olla, ya no utilizas la olla de barro. O si vas a cocinar y no tienes tiempo, ¿qué utilizas? La olla a presión. Más rápido, ¿no? O la arrocera. Y para calentar, ya no utilizas ¿qué cosa? Microondas. Ahora utilizas el microondas, ¿no? Y para mantener, ya no utilizas, antes, en mi época, había aparte del refrigerador existía mi abuelo utilizaba era un cuadradito así, con mallita, donde guardaban las verduras, cosas que tienen una duración de 3-4 días, la alacena. ¿Ustedes han escuchado la alacena? Sí. La alacena, ¿tú has tenido la alacena? La alacena, ¿no? ¿Y Arequipa? Era un mueble donde guardabas para que estuvieran libres de los insectos, de las ratas, de lo que sea. Ayer maté una rata. Se metió por mi desagüe y le disparé. Una rata de este vuelo. Bueno, y así pues, ¿no? Entonces, este es el mundo, entre comillas, es un mundo disciplinado. Un ejemplo, ¿no? A ver, 1950, la señorita, ¿qué traje usa? Yarumi, ¿estás durmiendo, Yarumi? ¿Está mal de la garganta? COVID. Ya, un ejemplo, por ejemplo, ya su compañero que está durmiendo. No despierte, pues. Para vestir, para comer. Instituciones. Las instituciones. Instituciones. El sistema, dice, ¿no? La compañera. Entonces, eso es lo que está pasando, ¿no? Estamos hablando de un sistema que condiciona la human condition, ¿no? Los condicionantes del humano, ¿no? Mal traducido, buen traducido,
Más o menos esta es la dinámica que intenta ilustrar, ¿no?, nuestro querido Nolberg, ¿no? Ese es el porqué. Y ahí viene esto simpático, ¿no? Que es, a ver, ¿dónde estamos? Acá. Esta es la historia original, hay una versión más moderna, pero esta es la historia original y son las fotografías originales, ¿no? Se llama La Tercera Ola y es la clase que me voy a perder, que no voy a poder asistir el día jueves. Voy a estar con mis alumnos. Ya nos dejó, ya nos abandonó. Ya nos abandonó. Cualquier acto violento puede ser justificado por la mente como algo bueno. De hecho, los mayores genocidios en la historia han sido en nombre de alguna causa noble, por más irónico que así se escuche. El profesor Ron Jones propuso un ejercicio en el que todos los que participaran recibirían un sobresaliente. La evaluación se calificaría por todo el grupo, no individualmente. Es decir, que todos recibirían la misma calificación. Esto le gustó a los que normalmente sacaban notas bajas, pero a los que sacaban notas altas no les parecía tan justo. Pero no había otra alternativa, ya que si se salían de la clase, reprobarían. El primer día el profesor les habló de los beneficios de la disciplina, así como sentarse derechos, ponerse de pie al responder. Algunos ejercicios más, uno de ellos consistía en romper filas fuera del salón y entrar corriendo en el menor tiempo posible. Esto lo hicieron varias veces y cada vez lo hacían mejor. Cuando el maestro les dijo que era suficiente, un alumno dijo: creo que lo podemos hacer mejor. Se levantaron todos y lo hicieron más rápido. Y aquí es donde todo comenzó. Pues la semilla se había plantado en los alumnos, que adoptaron la frase fuerza mediante la disciplina. El segundo día el profesor cambió la frase por fuerza mediante la comunidad. Habló de los beneficios de la comunidad y la idea de que todos unidos pensando como uno se lograría más que por separado. Planteó la idea de que la comunidad es más importante que el individuo. Lo que no tenían en cuenta estos chicos es que si bien trabajar en comunidad funciona, lo que es contraproducente es anteponer a la comunidad, pues de esta forma el individuo deja de tener sus propios pensamientos para convertirse en una masa que puede ser controlada fácilmente. Ejemplo de pensamiento de comunidad uniformizado. Ya, un ejemplo acá, los reservistas Sí, tienen su van uniformados. comando, como te... Ya. Camuflado, ¿no? Camuflaje, vestido Camuflado. camuflaje. Fíjense, cuando salió lo de Ollanta, y luego Andahuelas. no, acá en Tacna, Ah, de Pumba. Humala, los reservistas no existían. No. Quien organizó la gente acá en Tacna fui yo. No existían. Se lo hicieron varias veces y cada vez lo hacían mejor. Cuando el maestro les dijo que era suficiente, un alumno dijo: creo que lo podemos hacer mejor. Se levantaron todos y lo hicieron más rápido. Y aquí es donde todo comenzó. Pues la semilla se había plantado en los alumnos, que adoptaron la frase fuerza mediante la disciplina. El segundo día el profesor cambió la frase por fuerza mediante la comunidad. Habló de los beneficios de la comunidad y la idea de que todos unidos pensando como uno se lograría más que por separado. Planteó la idea de que la comunidad es más importante que el individuo. Lo que no tenían en cuenta estos chicos es que si bien trabajar en comunidad funciona, lo que es contraproducente es anteponer a la comunidad, pues de esta forma el individuo deja de tener sus propios pensamientos para convertirse en una masa que puede ser controlada fácilmente. Este concepto de comunidad es de los preferidos para manipular y adoctrinar a las masas. Ejercicios de marcha les hacen sentir que sus pasos son más fuertes. Vestir el mismo color les hace sentir parte del grupo, reforzando su sentido de pertenencia. Cantar un himno al unísono, tener el mismo saludo, tener el mismo lema, entre muchas otras cosas. El profesor Ron dio unas tarjetas. Les dijo que a los que les
Esto los definiría como especiales, pues les había tocado una gran responsabilidad. Lo que ellos no sabían es que todas las tarjetas tenían una X. El experimento incluso lo seguían practicando fuera del salón, usando el saludo de la hora entre ellos, llevando la misma ropa, defendiéndose y ayudándose entre sí. Los alumnos que se atrevieran a cuestionar los métodos del maestro simplemente los sacaba del salón, sin más explicaciones. O estabas con la ola o estabas en su contra. Este es uno de los métodos propuestos por el artífice de la propaganda nazi. En sus puntos de manipulación aclara: hacer creer que se tiene la verdad absoluta y que se piensa como todo el pueblo. Si no estás con nosotros, estás en nuestra contra. Para el tercer día incluso ya había chicos de otros salones uniéndose en la tercera ola. Había peleas continuamente. Llegué a presenciar alguna pelea por la tercera ola y la gente estaba cada vez más exaltada. En ese momento, yo solo sentía que estábamos en el bando correcto y que la gente que provocaba las peleas estaba en el equivocado, que no se daban cuenta de que lo que hacíamos no era nada malo, sino algo con mucha energía, muy excitante y con muchos propósitos. Así que cuando supe que otros alumnos se peleaban con los miembros de la tercera ola, me pareció que no sabían lo que estábamos haciendo y que si lo supieran querrían unírsenos. Cuando menos se lo imaginaba, Ron John ya tenía incluso guardaespaldas que él ni siquiera había asignado. El cuarto día oficialmente las cosas ya se habían salido de control. La clase llena de alumnos, incluso algunos parados afuera de los pasillos, les hizo creer que aquello era más grande de lo que creían y les convocó al otro día para una reunión en donde se presentaría el nuevo líder de la organización. Llevas mucho más. Profesores por toda la nación, haciendo lo mismo en sus clases, y que íbamos a unirnos y a formar un tercer partido político en el país. Nos dijo: se están celebrando juicios para expulsar a los chicos que no se lo tomen realmente en serio, los que creéis seréis los fuertes, los que sacaréis adelante este movimiento estudiantil. Lo cierto es que es un movimiento nacional. Hay otros 1025 colegios haciendo esto ahora mismo. En aquel momento no había internet, así que no había forma de comprobar si era cierto. Y por raro que parezca, nadie le pidió que lo demostrase. Confiamos en ello, o al menos no estábamos en condiciones de llamar la atención. Dijo que estaba ocurriendo lo mismo en San Francisco, que estaba pasando en Chicago, en Filadelfia, en Nueva York, y que como aquello estaba funcionando tan bien, al día siguiente iban a hacer público quién sería el nuevo líder de su partido. Aquello cambió la simulación, la transformó en algo más significativo, y de repente era algo más importante que uno mismo, y ya no podía salirte de aquello y ponerle fin. El día de la reunión todos fueron al aula especial de conferencias. Estaba lleno de alumnos. Había fotógrafos, maestros, todos querían ser parte de esto. Los alumnos gritaban fuera. Salió de la habitación, dejó la tele encendida solo en estática. Los alumnos se miraban desconcertados esperando que algo pasara, pero no pasaba nada. Aún recuerdo el silencio estremecedor de la sala, era casi como parecía. Y entonces, para romper aquella tensión, hice que los alumnos susurrasen nuestros lemas. Fuerza mediante la disciplina, fuerza mediante la comunidad, fuerza mediante la acción. Y recuerdo que cada vez lo decían más alto, sentados en posición de alerta, con los pies pegados al suelo y las espaldas derechas, gritando: fuerza mediante la disciplina, fuerza mediante la comunidad. Y allí estaba el televisor parpadeando mientras los alumnos esperaban que apareciera ese líder. Y no se veía nada, solo aquella estática. Alguien gritó: no hay ningún líder del partido. En ese instante puse en marcha aquel vídeo y se vio a Hitler en el Holocausto, en cadáveres y ojos vacíos y horror. A eso es a lo que habíamos ocurrido. Escuchen con atención. No hay movimiento de juventudes. Ustedes se creyeron únicos, mejores que cualquiera fuera de aquí. Cambiaron su libertad por el lujo de sentirse superiores. Aceptaron la voluntad del grupo sobre sus convicciones sin importar a quiénes serían. Creyeron que transitaban por un nuevo camino y que podían dejarlo en cualquier momento. ¿A dónde se dirigían? ¿Cuán lejos hubieran llegado?
hubieran sido buenos nazis. Se hubieran puesto los uniformes y sin pensar hubieran permitido la persecución y la destrucción de su prójimo. El fascismo no es lo que otros hicieron y están muertos. Está aquí, presente. Preguntaron cómo el pueblo alemán no hizo nada mientras millones de seres inocentes eran sacrificados. ¿Cómo decían que no estaban implicados? ¿Qué hace que los pueblos nieguen su propia historia? Si la historia se hubiera repetido, ustedes habrían negado lo sucedido. Pero si nuestro experimento tiene éxito, habrán aprendido que somos responsables de nuestras acciones y que deben cuestionar lo que hacen en vez de seguir ciegamente a un líder, y que por el resto de sus vidas nunca le permitirán a un grupo que usurpe sus derechos individuales. En solo 5 días, un maestro de escuela pudo demostrar la facilidad con la que podemos caer ante las ideas del totalitarismo, la facilidad con la que se puede manipular y adoctrinar a las personas solamente usando las palabras adecuadas. Después de un tiempo, al maestro lo sacaron de la escuela por este hecho. Lo que hizo el maestro estuvo bien o estuvo mal. Tal vez no nos podamos poner de acuerdo con esto,